Muy buenas tardes a todos. Soy Ramón Santoyo, presidente de la World Future Society, capítulo mexicano, y les doy la más cordial bienvenida a este segundo foro sobre el futuro de las ciudades mexicanas que conjuntamente, junto con la Asociación Mexicana de Urbanistas, hemos comenzado. Antes de presentar a nuestros invitados del día de hoy, quisiera darles unos avisos y presentarles brevemente algunos temas que nos han preguntado diferentes personas y que me va a dar mucho gusto comentarles. Primero que nada, como ustedes lo saben, y sobre todo si tenemos gente que no haya venido el anterior, nuestro evento consta de 4 partes y cada parte tiene su propia vocación. No es el mismo foro y no estamos hablando de lo mismo, y esto es importante comentarlo. En el primer foro, hace 8 días, hablamos sobre la ciudad y su escenario tendencial. Tema tremendo porque la tendencia pues, no es favorable en general para las ciudades. Nos tocó dar a los que participamos en ella, entre ellos a Juan Key, Gabriela Quiroga y un servidor, nos tocó hablar de las malas noticias, de cómo nuestras ciudades están creciendo en general a nivel nacional de una manera desorganizada y lo que viene. El día de hoy es un tema mucho mejor, es la ciudad que queremos y este es, creo yo, a mi gusto, el que todos quisiéramos participar porque es hablar del sueño, de lo que queremos ver. Y en la línea que poníamos atrás en el video decía, si queremos, podemos. ¿Qué es lo que queremos? Es lo que vamos a ver hoy. Sin embargo, vale la pena aclarar que no vamos a ver el camino, porque el camino se ve dentro de hoy en 8. De hoy en 8 nos van a acompañar Enrique de la Madrid, Alicia Sicardi y Mateo Lejarza para hablar del camino a mucho de lo que se va a hablar hoy. Y el último día, el último foro, que es en la 1 de septiembre, vamos a hablar de construyendo el futuro de nuestras ciudades. Y ahí tenemos 4 personas que nos van a ayudar a hablar al respecto de las acciones que cada quien nos toca realizar. Carlos Gazden, Jorge Carlos Díaz, Juan Carlos Centella y Héctor Luna de la Vega. Y ahí vamos a ver qué es lo que nos corresponde hacer para cada una cosa. O sea, si hoy ven y dicen, bueno, es que nada más hablaron del sueño, sí, hoy nos toca hablar solo del sueño, lo que vamos a ver es cómo se va a hacer. Algunos avisos de temas que hemos visto. Nos interesa recibir sus propuestas, lo comentamos y lo insistimos. Más que recibir preguntas, queremos tener propuestas. Sabemos que muchas de las propuestas para solucionar las ciudades vendrán de la sociedad civil, nos interesa hacerla. Como les hemos comentado, tanto la AMU como la World Future Society capítulo mexicano, queremos preparar un documento, un compilado final y las propuestas que nos parezcan más interesantes queremos incluirla. Igualmente, por una cuestión de tiempo, vamos a hacer que las preguntas que tengan nos las envíen indicando a qué panelista va dirigida o si van a todos a los mismos correos, contacto@wfsmexico.org o contacto@amu.org.mx. Nosotros se las haremos llegar y de esta manera hoy tendremos más tiempo para hablar de este tema tan apasionante sin tener necesidad de empezar a ver preguntas, muchas de ellas luego son un poco largas y difíciles de descifrar. Por último, nos han preguntado también si se va a tener certificados de participación. Las personas que quieran tener un certificado de participación por haber estado en estos 4 foros pueden solicitarlo al final a correo contacto@amu.org.mx. Bueno, yo quisiera ahora, si me lo permiten, pasar a comentar el currículum, la semblanza de nuestros participantes que tenemos hoy. Voy a comentar por el doctor Armando Rosales. Armando Rosales es el presidente de la representación de la Ciudad de México, de la Asociación Mexicana de Urbanistas. Es consultor en desarrollo urbano y vivienda para el Banco Mundial y profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda del actual Gobierno de México. Secretario técnico en la Cámara de Diputados, Congreso de la Unión, y es candidato con licencia en el Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. Es doctor en Estudios Urbanos y Ambientales y maestro en Estudios Urbanos por el Colegio de México. Es arquitecto con mención honorífica por la UNAM, donde tiene materias curriculares adicionales de Economía por la Facultad de Economía.
Ha sido distinguido con diferentes premios, entre los que se encuentra el primer lugar del segundo concurso de la mejor tesis sobre la Ciudad de México en la categoría maestría, otorgado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la beca Saskawa, otorgada por la Nippon Foundation, y el premio Fundación BBVA Bancomer a la excelencia Colmex, el premio Colmex en 4 ocasiones y el Premio Nacional de Vivienda en 2006. Bienvenido, Armando. Me permito leer también el currículum, la semblanza de la arquitecta Sara Toppelson. Sara Toppelson es arquitecta por la UNAM y socia del despacho Greenberg y Toppelson Arquitectos. Ha desarrollado proyectos en las áreas de diseño urbano, educación, cultura, industria, comercio, vivienda residencial y de interés social. De 1996 a 99 fue presidenta de la Unión Internacional de Arquitectos, la primera mujer en distinguir este organismo. Fue directora de Arquitectura y Conservación del Patrimonio Artístico Inmueble del INBA, en donde fomentó la publicación de 15 libros de temas relacionados con arquitectura y 13 exposiciones en el Museo Nacional de Arquitectura entre 2001 y 2003. Fue subsecretaria de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio a nivel federal en México entre 2007 y 2012. Directora de Desarrollo Urbano del municipio de Huixquilucan, 2003-2004. Presidenta del Urban Land Institute, también de 2014 a 2016. Ha impartido más de 300 conferencias y ponencias en congresos, convenciones y foros internacionales. Su compromiso profesional ha hecho merecedora a diversos reconocimientos, entre los que destacan nada más y nada menos de Mujer del Año México 1996, Caballero de las Órdenes Artes y Letras del Ministerio de Francia, el reconocimiento de la Universidad Anáhuac por 25 años de excelencia de la docencia, con la medalla al mérito médico académico, y recientemente el premio Hombres y Mujeres de la Casa 2018 por su trayectoria profesional. Es académica emérita de la Universidad Nacional en Arquitectura, miembro de honor de diversas asociaciones del Instituto Americano de Arquitectos, del Real Instituto de Arquitectos de Canadá, Inglaterra, Australia, Japón y del Consejo Superior de Colegios de Arquitectura de España, entre otros. Expresidenta del International Women's Forum, capítulo México. Continúa la labor como coordinadora de proyectos en su despacho y actualmente es directora del Centro de Investigación y Documentación de la CASA, CIDOC, donde ha promovido proyectos de investigación, entre estos el estado actual de la vivienda en México, primera versión realizada en joint venture con el Housing Studies de la Universidad de Harvard. A partir de entonces publica documentos, actualmente siendo la 17ª edición en 2019. Sara, bienvenida. Por último, nos acompaña Rafael Cortés Gómez y nos da muchísimo gusto tenerte, Rafael, pues él es el coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, el INAFED. Rafael Cortés es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública de la Ibero, con una amplia experiencia en el sector público y privado. Cuenta con una maestría en Administración de Empresas por la Universidad Northwestern Illinois y diferentes diplomados en Comercio Exterior, Finanzas Internacionales, la Universidad de Florida y de Negociación en el Centro CBI de Holanda. A lo largo de su carrera laboral se ha desempeñado en diferentes cargos, en el Instituto Nacional de Pediatría, en el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, en diferentes posiciones, y durante 19 años estuvo en Banco Nacional de Comercio Exterior, también en diferentes posiciones, entre ellas consejero comercial adjunto en Miami, consejero comercial en Toronto y director regional Centro Norte. En el ámbito estatal, fungió como director general de Comercio Exterior en el gobierno de Aguascalientes. Ha colaborado en el sector privado en el IT Deusto, Grupo Flexi de León y Screen IT. Cuenta además una trayectoria en materia de capacitación de empresas en diferentes sectores e industrias, siendo maestro de cátedra de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey en el Campus León
y también ahí como mentor de su programa de innovación. Durante estos años, Rafael ha logrado programas de apoyo y servicio para las secretarías de Estado, gobiernos estatales y municipales, fundamentalmente en materia de desarrollo económico y atracción de inversión. Panel de lujo que tenemos el día de hoy. Armando, te pido que comencemos contigo. El orden va a ser: Armando nos presenta, Sara nos presenta, Rafael nos presenta y entramos a un conversatorio. Al final de esta presentación, de estas presentaciones y el conversatorio, cada uno de los participantes tendrá un momento para concluir y con esto terminaremos nuestro evento del día de hoy. Armando, adelante. Muchas gracias. No, muchas gracias. Es un honor estar aquí en este panel. Este es un panel de lujo, pero por los compañeros que tengo, de estar aquí con Sara Toppelson, que es una gran amiga y que aprecio infinitamente, a don Rafael Cortés, que es un honor estar aquí, y un agradecimiento a la AMU y a la World Future Society. Muchas gracias, Ramón, por la invitación. Es un reto este panel, y quiero decirlo para toda la audiencia, porque como ya se dijo, la vez pasada se habló del escenario tendencial, ¿no? De cómo van las ciudades hasta este momento. En un segundo momento es cómo visualizamos cuál es la ciudad que queremos, que es el motivo de este panel, y en el que sigue es cómo se lograría o cómo se puede hacer esto. Entonces, nosotros acotar nuestras presentaciones hacia cómo queremos o cómo visualizamos la ciudad, pues ese es un reto importante. Voy a compartirles una pequeña presentación en el que me dicen, ya se ve, sí, ¿verdad? En el que es más que nada una discusión, y es para abrir aquí la discusión con los colegas, ¿no? ¿Qué ciudad queremos? ¿Hacia dónde vamos? Entonces, yo me pregunté, lo que todos deseamos es una ciudad ideal, ¿no? Una ciudad que en este momento no tenemos, que no es esa ciudad del escenario tendencial, que no es esa ciudad con patologías que padecemos a diario, estas patologías urbanas que muchas veces pues son la falta de servicios públicos, la violencia, la delincuencia, la segregación socioespacial, la polarización, la vulnerabilidad ante ciertos desastres naturales, la pobreza urbana en algunas áreas de nuestras ciudades, pero que también pues, las ciudades son el motor económico de nuestra sociedad. La capital del país es el Producto Interno Bruto que se genera en la Ciudad de México, por ejemplo, se puede comparar con muchos países. Entonces, pero las ciudades tienen, aparte de estas bondades, pues esos contrastes. Pero, ¿qué queremos? ¿No? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué ciudades son las que queremos? Y hacia allá es lo que me gustaría dialogar. Y pues siempre ha habido esta búsqueda de las utopías, de ese no lugar, ¿no? De esa ciudad imaginaria, de esa construcción de la ciudad que en muchas ocasiones ha estado permeada desde lo ideal, ¿no? Desde abandonar el viejo mundo y crear el nuevo mundo, la utopía de Tomás Moro, las utopías del socialismo utópico francés, ¿no? Estas ciudades y estos emprendimientos industriales de Owen, Fourier y otros de los socialistas utópicos que también se imaginaban una sociedad industrial utópica, pero que nunca se llegaron a materializar, ¿no? Quizá lo más cercano haya sido la fundación de ciudades en el Nuevo Mundo, pero pues estas surgieron también de un proceso de choque de civilizaciones y de cultura importante y de la muerte, pues obviamente por enfermedades y por el proceso de cuando se establecieron las ciudades, digamos, en el Nuevo Mundo, producto de la conquista, pues fueron también procesos dolorosos, ¿no? Entonces tampoco se puede hablar de una utopía total en las ciudades americanas porque no lo fueron en su momento. Pero hubo utopías concretas que se trataron de materializar durante el siglo XX, por ejemplo, ¿no? Y que se fueron discutiendo y sobre todo desde el punto de vista de la arquitectura y de lo urbano durante el siglo XX. Por ejemplo, si bien nunca se terminaron de concretar, pero que es uno de los edificios más importantes, el edificio de Narkomfin de Ginsburg, que se construyó en la Unión Soviética en 1928-1929, es quizá el primer multifamiliar en el mundo contemporáneo de la arquitectura moderna, en el que había viviendas colectivas y departamentos y espacios colectivos para realizar todas aquellas actividades del mundo moderno.
Obviamente esa es una primera búsqueda, digamos, de la utopía concreta y de la que surge el movimiento moderno, ¿no? Obviamente, pues en la Unión Soviética surgieron una serie de contrastes y una serie de desequilibrios que no permiten nunca que se termine de concretar esta utopía, ¿no? Por ejemplo, sin embargo, he de decirles que este edificio, después de haber pasado por el abandono y por la decadencia misma de la Unión Soviética, ahora fue restaurado por el nieto de Ginsburg y son departamentos de superlujo y carísimos que se venden en la Rusia contemporánea capitalista, ¿no? Entonces eso es algo que vean todavía la vitalidad de un edificio así que tiene casi 100 años, ¿no? También hubo utopías que surgen durante el siglo XIX y el siglo XX desde el punto de vista de la planeación urbana y de la modernidad, ¿no? No me voy a tener algunas, pero pues, por ejemplo, la Barcelona de Cerdá, la ciudad jardín de Howard, los proyectos del futurismo italiano de Sant'Elia y de Marinetti y de Bocchioni, que en el manifiesto de la arquitectura futurista, por ejemplo, nos decían que Marinetti y Bocchioni que se debían de reconstruir nuestras ciudades ex novo, ¿no? Desde la nada, y que las ciudades debían de ser bellas solamente por la belleza inherente a sus líneas y al acero y al concreto y a la brutalidad de los materiales, y se visualizaban ciudades industriales y ciudades de producción, obviamente, y que a final de cuentas el futurismo italiano fue un movimiento ligado un poco al fascismo, ¿no? A los movimientos que surgen después en las décadas posteriores. También en la modernidad pues surge esta utopía de la modernidad que permea en toda América Latina, ¿no? La Ville radieuse de Le Corbusier y los planteamientos de los congresos internacionales de arquitectura moderna y que se logran materializar en nuestro continente un poco con Brasilia, por ejemplo, ¿no? Con la ciudad universitaria. Este es el plano de Brasilia, esta es una fotografía de la Brasilia actual, pero que nos están hablando de que a final de cuentas sí hubo esa intención en la modernidad de cristalizar lo que se buscaba, que era un desarrollo económico y social en el urbano, ¿no? En las ciudades, en este rompimiento con lo que era el mundo rural de las tradiciones, el mundo rural de las creencias religiosas, el mundo rural de la organización barrial, de la producción ligada al campo y a las actividades agrícolas, la modernidad, la propia Revolución Mexicana, el México del siglo XX, que materializa su sueño utópico de ciudad en algunos conjuntos en México, el conjunto urbano Nonalco-Tlatelolco, la unidad habitacional Miguel Alemán, algunas ciudades en la frontera norte, algunos polos industriales que se buscan desarrollar durante este periodo industrial, los primeros planes de desarrollo urbano hechos con Contreras el mismo Luis Uniquel que se cita en el video, por ejemplo, cuando hace el desarrollo urbano de México con Luis Uniquel, con Crescencio Ruiz Quiapeto y Gustavo Garza, cuando escriben esta obra, cierran el desarrollo urbano de México en los 70s, hablando de qué podía llegar a ser la ciudad, ¿no? Más allá de las patologías, de ciertos escenarios tendenciales, hablan de una posible visión de ciudad y te dicen, pero si hacemos las cosas bien, podríamos llegar hacia acá, ¿no? Desde un punto de vista de la economía urbana, digamos. Entonces, sin embargo, ¿no? O sea, y aquí hay que poner el pero, la utopía moderna, esta utopía de la modernidad en la que se construyen algunos espacios utópicos producto de esta búsqueda de este desarrollo económico y del proceso, y muy ligado a la forma de producción económica durante el siglo XX, de este modelo de sustitución de importaciones, entre otras cosas, colapsa, ¿no? Colapsa en los 70s. Esta es una de las imágenes que marcan, al menos en la arquitectura y en el urbanismo, el fin de la modernidad, que es cuando se hace la demolición de un conjunto urbano de habitaciones de Yamasaki, que hay una crítica a estos grandes bloques de vivienda muy faltos, a veces de apropiación cultural, de identidad cultural, y que narran pues lo que no se construyó en el siglo XX, que fue hablar del derecho a la ciudad, ni se habló del derecho a la vivienda adecuada, ni se habló de otra serie de derechos y de principios que en el siglo XX, a final de cuentas, no se lograron, no se materializaron y que se vieron exacerbados con
la modificación en el modelo económico y en la formación neoliberal del Estado, más bien de las sociedades capitalistas durante el siglo XX, y que agudizan muchos de los problemas y de las patologías urbanas, ¿no? Y de las patologías espaciales en las ciudades, y que se agudizan durante los finales del siglo XX. Pero más allá de esto, o sea, si hablamos de que la utopía del siglo XX, esa utopía concreta que se buscó materializar en muchos países, tuvo su punto de quiebre y su punto de no retorno, y que no continuó y que no fructificó, pues yo creo que todavía hay esperanza, ¿no? O sea, es un principio importante siempre para los que nos dedicamos a la ciudad y los que amamos la planeación urbana y la arquitectura y la economía y trabajar con las sociedades. ¿Cuál es la utopía del siglo XXI? ¿Hacia dónde vamos, no? ¿Cuál es la visión de ciudad? ¿Cuál es nuestra ciudad ideal? ¿Es la de Moro? ¿Es la del siglo XX? ¿Es la de los futuristas? ¿Es la de los constructivistas rusos? ¿Es la de los revolucionarios del siglo XX? ¿Es la de la época de Miguel Alemán en México? Yo creo que no. Y yo lo plantearía desde otra óptica, y que quizás es algo que podamos debatir aquí en esta. No lo plantearía desde el punto de vista físico, ¿no? Muchas veces los urbanistas y en el Congreso de Hábitat hablamos de vamos a tener ciudades más compactas, más densas, con más niveles, más altura, más incluyentes, sin segregación, etcétera, pero dejamos algo siempre de fuera, ¿no? Y son las personas del siglo XXI. O sea, somos la sociedad del siglo XXI las que debemos de visualizar qué clase de ciudad queremos. Y aquí yo creo que nada más son algunas ideas para que las reflexionemos en conjunto, en las que yo visualizo cuál es esa ciudad que queremos del siglo XXI, y qué ciudad queremos, ¿no? Y al menos todavía no tenemos los cómo, yo creo que eso lo van a discutir los colegas en la próxima sesión, pero yo prefiero una ciudad equitativa, ¿no? Con equidad para todos los grupos sociales y para los diferentes estratos socioeconómicos, que brinde oportunidades a los más desfavorecidos y que trate de igualar el piso social desde el cual partimos, ¿no? Una ciudad equitativa busca darle más oportunidades a los que menos tienen e igualar ese piso desde el cual arrancamos todos. Entonces, es una ciudad equitativa, debe ser una ciudad incluyente, que nos incluya a todos, ¿no? Hay grupos que no han podido acceder a la ciudad a pesar de vivir en la ciudad, que no se han beneficiado de lo urbano, que no se benefician de los espacios públicos, que no es lo mismo nacer y vivir en una zona de la ciudad, en la zona poniente, por ejemplo, la Ciudad de México, que en la zona oriente de la Ciudad de México. No es lo mismo nacer en un municipio periférico, metropolitano, que en otro. La ciudad debe de incluirnos a todos. Y eso da a través de muchas cosas, ¿no? Del espacio público, del transporte, de ciertos beneficios. Queremos también una ciudad sin segregación socioespacial, sin esa división social del espacio en la que hay barrios totalmente cerrados y barrios aislados, ya sea porque se autoaíslan algunos grupos sociales más afluentes o porque quedan segregados de la ciudad algunos barrios marginados porque no tienen el acceso en muchas cuestiones sociales a la ciudad. Queremos también una ciudad de progreso económico, que las ciudades sigan siendo el motor del desarrollo económico de las sociedades actuales, ¿no? Una ciudad en la que todos tengan derecho a un empleo digno y que por lo tanto tengan derecho a la seguridad social, derecho a la vivienda adecuada. Una ciudad también garante de todos los demás derechos, ¿no? Que no haya esas violaciones de derechos que ocurren, que haya derecho al medio ambiente sano, a una vida libre de violencia, que haya una ciudad sin ninguna forma de discriminación, que no se le discrimine al más pobre, que no haya una discriminación racial como ocurre en muchas ciudades en el resto del mundo, e incluso en México, que sea también una ciudad diversa. O sea, la diversidad de las ciudades también es un motor de la economía, una ciudad diversa culturalmente, diversa ideológicamente, en la que puedan coexistir, en la que puedan debatir, en la que pueda haber deliberación y por lo tanto que sea esa ciudad diversa una ciudad democrática, que eso es muy importante en nuestras sociedades, una ciudad productiva, ¿no? Y que siga produciendo, pero también culturalmente, que haya una producción cultural, una producción artística, no únicamente en lo económico, que sean ciudades resilientes y sostenibles.
hay que pensar las ciudades hacia futuro con una baja huella energética, una baja producción de carbono, y ahora que el cambio climático ya nos alcanzó y que es una realidad importante y que es quizá el problema más importante en el siglo XXI, el cambio climático en este momento, y que la misma pandemia es producto del cambio climático y de expandir la frontera urbana sobre la frontera natural y la desaparición y que están desapareciendo glaciares, etcétera. Eso hace inviable e insustentable la ciudad a futuro. Y por último, una ciudad que sea de todas y de todos. Y esto no solo es un eslogan, sino es una ciudad que nos podamos apropiar todos, ¿no? Una ciudad que a donde vayamos se sienta nuestra, ¿no? Que podamos disfrutar de todos, de los mismos espacios, que no necesites tener ciertos recursos económicos para poder entrar a un espacio solo a consumir, que los espacios públicos sean la base de esa ciudad. Y por último, el derecho a la ciudad, pues es ese derecho interdependiente, ese derecho, a final de cuentas, que cuando se alcanza, que podemos decir se está garantizando el derecho a la ciudad, es porque se están cumpliendo todos los demás derechos a los que a los que por solo ser personas se nos garantizan a toda la población. El derecho a la vivienda, el derecho al agua, el derecho al saneamiento, a los servicios, a la seguridad social, entre otros. Y pues esto es para iniciar la discusión, Ramón. Muchas gracias, Armando, te agradecemos mucho. Sara, te pedimos, por favor, tu ponencia. Estás bloqueado tu sonido. ¿Ya estoy compartiendo pantalla o la pongo? Todavía no. ¿Eh? Todavía no. Entonces, permítanme compartir la pantalla. Ahí Ahora está. sí. Perfecto. Bueno, bueno, permítanme iniciar agradeciéndoles la invitación a mis dos muy amigos, Juan Key, presidente de la AMU, a Roque González y por supuesto a Roberto Santoyo, que aquí nos acompaña. Gracias por la invitación. Y bueno, saludar a mis compañeros de panel, a Armando Rosales, amigo de mucho tiempo y muy cercano, y al licenciado Rafael Cortés, y ya no repito sus cargos porque ya los dijeron. Y bueno, a todos los que están acompañándonos, agradecerles que nos prestan su atención y que ojalá les parezca interesante la postura que tomamos. Por supuesto, quiero iniciar diciendo que coincido con Armando en toda la ponencia que dijo y comenzamos los dos con esto. ¿Cuál es la ciudad que queremos? ¿Cuál es la ciudad que soñamos? Pero ¿cuál es la ciudad que quisieron en otras épocas, las utopías, o que soñaron? Una de las primeras utopías fue la de Saint Gall en el siglo IX. Esta es ya posterior, es la ciudad ideal del siglo XV, donde, bueno, si ven ustedes, a mí lo que me interesa de estas es que estaban muy inmersos en el historicismo, pero las tres fotografías, las tres renders, a pesar de perspectivas, a pesar de ser tan diferentes, las caracteriza un elemento que es uno de los elementos con los que yo sueño para la ciudad del siglo XXI, y es el espacio público. El espacio público que une a todos los edificios de las tres. Sigue siendo el elemento que nos une en la ciudad. Yo le llamo al espacio público la estancia urbana. Es donde nos sentamos con amigos, pero con no amigos, a compartir los espacios de la ciudad. Y ya no menciono mucho esta porque la presentó también Armando. Otra de las utopías muy importantes fue la ciudad futurista de los italianos, que si ven ustedes inmersos entre 1909 y 1914 en esta voluntad del futuro, sus propuestas parten de líneas muy dinámicas, de la velocidad, de los edificios con una gran presencia
Y si ven ustedes ya con los ascensores, con las escaleras eléctricas, con el acero, con el metal, con todos estos elementos, pero vean cómo aquí se olvidaron de la naturaleza. Era crear un entorno totalmente nuevo, que por supuesto nosotros no queremos esto, ya lo hemos probado y sabemos que tenemos que vivir con la naturaleza, que es el siguiente mensaje. El primero, el espacio público. El segundo sueño es que tenemos que estar rodeados de espacios públicos y no vivir en un mundo tan mecanizado. Y otras que también ya mencionó Armando, me da pena, la ciudad jardín, pues también fue un fracaso, igual que la ciudad radiante de Le Corbusier, que pensaban, bueno, en estas ciudades, hasta en la de Le Corbusier, hasta que las calles para vehículos fueran subterráneas, que ese es posiblemente su gran acierto, que las calles a nivel de banqueta fueran para los peatones y los autos los metía por debajo. Posiblemente esa parte no nos disgusta, nos parece que puede ser muy acertado porque la ciudad debe ser para el ciudadano. Y bueno, Broadacre de Frank Lloyd Wright, que era la antítesis, planteaba que cada residencia, cada casa o casita o grandota o chiquita, cada una debería de tener un acre de terreno. Pues imposible porque no hay manera de darle servicios a una ciudad con esa amplitud. Y bueno, ¿qué queremos? Pues una ciudad en la que consideremos que nuestro territorio es único, es irrepetible. En este territorio de la ciudad concurren todas las actividades del hombre. Démosle cabida a todas las actividades y a todos los hombres. Porque la ciudad es un organismo vivo, en continua transformación y va a seguir transformándose. No podemos pensar en una ciudad estática. La ciudad es dinámica, cambiante y tenemos que pensar que la ciudad que queremos va a seguir siendo dinámica. Y bueno, la buena ciudad, que es lo que soñamos, mantiene un buen equilibrio entre lo público y lo privado, entre el espacio construido y el espacio abierto. Entonces, mantengamos en esta visión de futuro esta dualidad. ¿Y qué ciudad queremos? Pues una que tenga espacios públicos, que tenga muchas áreas verdes, en la que nos podamos mover fácilmente a pie, en bicicleta, en vehículo, en transporte público, en todos, en esta mezcla de movilidad, que tenga agua, que no nos acabemos el agua y la echemos toda al drenaje. El agua merece un segundo tratamiento y usarla lo más intensamente que podamos porque es un recurso insustituible y si es perecedero, si no la comemos. Bueno, en México ya casi no las acabamos en la Ciudad de México, después de haber tenido lagos que cubrían 1000 kilómetros cuadrados de esta zona. Bueno, pues ahora tenemos que ver qué hacemos, pero la ciudad que queremos debe tener agua. Por supuesto, vivienda, un buen manejo de residuos sólidos, ser sustentable, promover la cultura, que promueva que sea segura, que tenga equipamientos de cercanía, que promueva la consolidación urbana y, por supuesto, la igualdad o la equidad, como mencionó Armando. Es decir, soñar con una realidad posible. Aquellos utopistas soñaron con una utopía imposible. Yo quisiera que soñáramos con una ciudad posible. ¿Y qué necesitamos para la ciudad posible? Pues necesitamos voluntad política y necesitamos instrumentos de planeación, participación de los académicos, profesionistas, de la sociedad civil, necesitamos gobernanza, planeación participativa. Por supuesto que necesitamos inversión porque las ciudades son centros de desarrollo económico y de inversión y que sea económicamente sustentable. Y aquí partimos, bueno, de un tema que es un tema complejo, el de la densidad. Sí, sí necesitamos algo de densidad. Ya desde las primeras fotografías de la ciudad ideal del siglo XV, veíamos edificios de 3 y 4 pisos. Bueno, pues ahora necesitamos edificios de 3 y 4 pisos. Esta densidad no se refiere a las torres gigantescas, sino a una densidad aceptable, tipo la que hay en la ciudad de París o en Barcelona, que ya mencionó Armando, y nos permite que todo esto esté incluido en esa ciudad un poco más densa,
que no los voy a mencionar porque no tenemos mucho tiempo, y sí me voy a referir a una ciudad que, a diferencia de otras, partió de una realidad posible, de sacar el máximo partido de la ciudad existente. Y eso es lo que yo sueño. Ya tenemos ciudades, no las vamos a destruir. Y crear ciudades nuevas es costosísimo. Yo les propongo que saquemos el máximo provecho de la ciudad que ya tenemos hoy. Y eso lo comenzó a hacer Curitiba en 1972. 71, cuando entra el alcalde Jaime Lerner, y ya habían hecho un plan a través del Instituto de Planeación de Paraná, y hicieron un proyecto realista, un proyecto posible. Entonces, a partir de ahí, ¿en qué se concentraron? Primero, en convertir algunas calles vehiculares en calles peatonales. Esta, la primera, que la gente tenía mucha reticencia de que se hiciera, la hicieron en 72 horas, la primera. ¿Y qué hizo esto? Que una vez que se hizo peatonal y que las gentes vieron que podían, toda la población podía caminar por ahí, sentarse en las bancas, tomarse un refresco, sentarse a platicar, que la calle era suya y no del vehículo, ganaron la confianza para hacer todo lo demás. Esta, por cierto, es la calle 15 de noviembre, y de ahí partieron a los planes. ¿Cuáles fueron los 3 primeros planes? Que también tenemos nosotros, pero deberíamos de darles mayor consistencia y ganarnos la credibilidad de la gente, que sí se puede. Primero, la ordenación del sistema vial, que partió de una red integrada de transporte, el RIT. Segundo, los usos de suelo bien determinados y el sistema de transporte integral, que combina varios tipos de transporte, sobre todo el transporte público en autobuses y, por supuesto, bicicletas y peatones, etcétera. Y esto es lo que lograron. Una ciudad que es una ciudad verde, que generó un sistema de parques que tiene una función orgánica, ya que sirve de drenaje a toda la ciudad y también de reservas de agua para toda la ciudad. De las primeras acciones, el que hoy conocemos como Metrobús. ¿Cómo comenzó este bus en Curitiba? Con pintura, porque comenzaron con las acciones menos onerosas, menos caras. Tenemos que comenzar a veces con el menor número de recursos. Por eso una calle peatonal, que no costó mucho, el autobús, lo único que hicieron fue pintar el carril confinado. No tenía nada más. Un carril confinado para el autobús y órale. Una vez que vieron que esto comenzó a funcionar y que la ciudad se comenzó a movilizar mejor, es que diseñaron ya el sistema de Metrobús, que se parece al del metro porque se mete el billete al subir a la estación y la estación entra directamente ya al autobús. Entonces el autobús se carga y se descarga muy fácil. Inventaron el autobús multiarticulado para llevar más gente, que ya lo tenemos en México. Si no olvidemos que en México ya hemos hecho cosas que miran a la ciudad que queremos. ¿Cómo le hacemos para que se afiancen y por ese camino podamos caminar? El espacio público y la peatonalización. Esta es una de las calles del centro de Curitiba, que hoy es totalmente peatonal, y ya comenzamos también nosotros. Ya tenemos nuestra calle peatonal magnífica, al menos en el centro de la Ciudad de México y de otras ciudades, y que es un buen camino hacia dónde ir, porque lo que tiene al centro es al ciudadano. Esta es la continuación de aquella primera calle que hizo Curitiba y que siguió dándole credibilidad. El resto del centro histórico que se volvió peatonal, rescatando el patrimonio histórico, que si lo comparamos con nuestro, bueno, Curitiba tiene tres elementos, cuando nosotros tenemos una riqueza en nuestros centros históricos, no en el de la Ciudad de México, en todos. Hay una riqueza impresionante. Pues rescatémoslas para
el disfrute del ciudadano. Sueño con estos centros históricos que pueden ser peatonales, que pueden servir al ciudadano. Y luego la red de ciclovías. También comenzaron con poquitas, nada más que hoy ya tienen una ciclovía, una red de 172 kilómetros de ciclovías. Se puede uno mover por toda la ciudad. Y luego hay varios tipos de ciclovías. La ciclovía de velocidad, la ciclofaxia, que es la vía calmada, o la ciclorruta, que es la que está en la zona central, la que ven ahí en moradito, que solo tiene 11 kilómetros. Y miren, hay ciclovías de alta velocidad para quien quiera ir rápido y no se le atraviesa nada a través de los parques. Y otras que comparten la calle con los automóviles y con la banqueta para caminar. Ya hicimos también algo en México. Lo que no hemos hecho, y es mi sueño, es tener una planeación consistente y seguirla por lo menos durante 20 años para que se pueda demostrar. El sueño urbano no es instantáneo. El sueño urbano toma tiempo. Esto también hizo Curitiba. Este es el botánico de Curitiba y el rescate de los bosques y los parques. Y fíjense, el botánico sí es un edificio más espectacular para ver las plantas, pero lo rodea un edificio bastante reguletes. ¿Saben qué es? Son huertos urbanos, para que la gente diga, yo quiero probar plantar epazote, hay planta epazote, y el otro, y pueden venir aquí a recolectar verduras. Los que plantan se registran, yo planté tal y tal, y recogen sus verduras. Es decir, es fomentar el acercamiento a la naturaleza. Y claro, también aquí, si ven de ladito, tienen unas zonas para estar y para hacer ejercicio y un pequeño anfiteatro con agua al aire libre. Sí, con mucha sensibilidad. Y fíjense, rescataron tantos parques y tantas áreas verdes que en medio, inmersos aquí en un lago, esto es lo que se llama, es un teatro que se llama el Teatro de Alambre, porque está hecho con hierro y vidrio sobre un lago artificial, y es un teatro para 1000 personas. Lo de la derecha es una universidad, la universidad que se llama Unilibre, construida en 1991, y es una universidad dedicada exclusivamente al estudio del medio ambiente y precisamente el reto que tenemos del cambio climático. Y entonces, poco a poco, fueron logrando este sueño, parques. Soñamos con parques en nuestras ciudades, por favor. Los espacios que quedan intermedios, hay que transformarlos en parques. La ciudad que vive en torno a las zonas verdes es el sueño. Las viviendas que tienen cerca áreas verdes son con lo que queremos soñar. También, y estamos haciendo algo en México, lo puse porque algo estamos haciendo, pero tenemos que hacer mucho más para lograr ese sueño idealizado. Este es el Parque de la Mexicana. Y bueno, en materia de residuos sólidos, también hay que manejarlos. ¿Y qué hizo Curitiba? Que a lo mejor podemos imitar, no sé, ya nos dirán la próxima sesión, pero intercambió a la gente de las favelas, a la gente más pobre que no recicla su basura, les dijo, pues por cada bolsa que me traigas de basura separada y para reciclar, te voy a dar boletos para el Metrobús y te voy a dar latas de atún porque hubo una sobreproducción y te voy a dar cuadernos para el colegio y te voy a dar, y entonces la gente pues sí se ordena. Hoy 70% de la basura de Curitiba está reciclada. Entonces, ese es un futuro deseable, que dejemos de tirar la basura donde cae y mejor la pongamos donde debe ir y nos ordenemos. Y la vivienda también es un tema. Sabemos lo que les decía, que necesitamos más densidad. Bueno, pues estos edificios son construidos por el Instituto Municipal de Vivienda, junto con el Instituto Estatal y junto con apoyo de recursos federales. Son estas viviendas, las viviendas para la población de menores recursos y estas para los demás recursos. No están tan distantes, se parecen y siguen este concepto de densidad, porque la vivienda es un tema importantísimo. La vivienda
es la semilla primordial del espacio urbano. Determina la calidad del espacio público, de la movilidad y de la cultura ciudadana. Eso quisiéramos, que la vivienda sea un determinante del espacio urbano. Y no olvidar la cultura, museos y la arquitectura. No podía yo no hablar de arquitectura. Este es uno de los últimos museos construidos en Curitiba, de Oscar Niemeyer, resalta a los arquitectos de gran fama, pero además acerca a la gente a la cultura. Vean cómo hay puentes para que se metan al museo casi sin sentir, ¿no? La cultura accesible, la cultura en la mano, la cultura en la cotidianeidad. No tiene que ser una ceremonia entrar a un museo. Tiene que ser algo cotidiano. La cultura nos debe rodear en los parques, en las plazas públicas. Es algo fundamental. Y bueno, esta es una imagen de cómo se ve Curitiba. Muchas áreas verdes, una ciudad ordenada, con un buen sistema de transporte y que puede ser una primera imagen, no necesariamente lo que soñamos, pero lo que imaginamos. ¿Y qué imaginamos? Pues una ciudad que tenga espacios públicos, áreas verdes, parques, áreas caminables, vías ciclistas, una distribución equilibrada de actividades, una movilidad articulada, equipamientos de cercanía y que ponga al centro al ciudadano. Debería yo de decir al centro el ciudadano y la ciudadana, pero lo refiero como al género humano, a todos. Nos tiene que tener al centro. Ese es el gran cambio en la utopía. Hoy no pensamos en ciudades de vidrio y de acero, pensamos en ciudades en las que el ciudadano, las ciudadanas sean los protagonistas. Ciudades más humanas, más sostenibles, más incluyentes, más seguras y, por supuesto, más resilientes. Muchas gracias. Sara, qué bárbara. Nos has llevado a otro mundo. Te agradezco muchísimo. Gracias a ustedes. Los comentarios que vamos viendo en el chat nos la pones difícil para los siguientes participantes, no solo de este foro, sino de los demás. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Rafael Cortés, tu plática es muy relevante, puesto que el INAFED es un jugador muy importante en todo esto. Por favor, cuéntanos. Muchas gracias, Ramón. Primero que nada, agradecer profundamente a mi amigo y admirado arquitecto y urbanista, el maestro don Roque González. De verdad, un saludo muy afectuoso para él. Es una persona con la que hemos trabajado estos 2 años y medio que hemos estado aquí en INAFED, pues muy cercanos y aprendiendo siempre mucho de él. Por supuesto, a don Juan Key, felicitarle por su trabajo al frente de la asociación, don Juan. Y por supuesto, es un privilegio inmenso estar aquí aprendiendo pues de 2 profesionales de la talla de la arquitecta Sara Topelson y del doctor Armando Rosales. Es algo extraordinario para sus servidores, un honor. Yo no preparé láminas, sí preparé algunas notas y realmente hay algún punto de confluencia con este humilde servidor, con un planteamiento central de la arquitecta Topelson y el doctor Rosales, pero quisiera comenzar citando a Ernst Bloch, un compositor suizo-americano, con su idea de la utopía, cuando decía Bloch, la utopía, y cito, es la antítesis de la muerte y que al mismo tiempo necesita de ella para oponérsele. ¿Y por qué lo cito? Porque en mucho es lo que está enfrentando el gobierno al que tengo el honor de representar. Esa utopía que estamos haciendo día a día, de la que, si me permiten, el doctor Rosales fue un gran actor, un momento breve, pero en el campo del desarrollo urbano hay un cambio radical. Habría que pensar, y esto es muy triste y lo voy a dejar ahí, no estaba pensado, pero lo noté, en la gran catástrofe que vivimos en los últimos 12 años con 600,000 viviendas abandonadas, cuando sabemos, como lo dijo la arquitecta Topelson como experta, que la vivienda es la semilla de la ciudad. Y tenemos 600,000 viviendas abandonadas en nuestro país,
y eso se está tratando de recuperar junto con muchas otras cosas. Y regreso a Bloch y también a Wells cuando dice, y aquí cito a Wells, el pensamiento utópico es la oposición a lo perecedero de lo humano, es la esperanza de la redención, es el esfuerzo ético contra la entropía social. Y ello creo que tiene todo que ver, repito, con lo que estamos haciendo en nuestro gobierno de la Cuarta Transformación. Su servidor plantearía tres características para la ciudad que queremos, que sean seguras, por supuesto en lo físico, porque lamentablemente también venimos acarreando y se mantiene un problema de seguridad física prácticamente en todo territorio nacional y nadie lo deseamos ni lo merecemos. Pero la seguridad tiene que ser también ambiental. Como lo dijo el doctor Rosales, el mayor problema de nuestro tiempo es ya el cambio climático. Hemos traspasado umbrales que no deberíamos de haber traspasado y lamentablemente sigue habiendo personas, con respecto a todas ellas, que no creen en ello o no contribuyen con su buena acción a mitigar o frenar ese durísimo impacto que estamos sufriendo en todo el mundo todas las semanas. La segunda característica de las ciudades del futuro, en mi opinión, es que deberían ser inclusivas, por supuesto. Y aquí, pues es en esa idea que ya expusieron nuestros dos grandes panelistas, la arquitecta y el doctor, que considere a todas y a todos, pero con realidades y posibilidades. Es lo que su servidor agregaría. Porque también pensaba, y lo tengo que decir aquí, que cuando vemos esos atributos a los que aspiramos, pues nadie podemos estar en desacuerdo, pero a veces no se actúa en favor de ello. Y eso va a ser el centro de mi presentación. El tercer punto que tiene que tener las ciudades es humanas, reconociendo a la persona y nuestras capacidades intelectuales de abstracción, introspección y comunicación como lo que nos hace humanos, que se han perdido precisamente por no lograr a ciudades como las que tenemos que lograr. Ahora, ¿cuál sería el gran reto post-pandemia en esta durísima situación que nos ha tocado vivir, la crisis más dura de los últimos 100 años, que además estamos venciendo y tenemos que vencer colectivamente? ¿Y qué significa lo anterior? Pues, como ya lo dijeron también la arquitecta Toppelson y el doctor Rosales, tener a la persona al centro, como es el eje del gobierno al que represento y las acciones que tenemos en el INAFED. No debe de ser la tecnología o siquiera el buen plan urbano lo más urgente. Fíjense lo que estoy diciendo, estoy retando aquí a especialistas de talla global en lo urbano. Debe de ser la recuperación del sentido de apropiación, que también mis dos compañeros mencionaron, de las y los ciudadanos de sus ciudades, como lugares de habitación, de trabajo, ocio, esparcimiento, crecimiento y sobre todo de posibilidades de todo tipo. Y este es el centro, el punto central. ¿Qué está pasando? Tienen que ser los gobiernos, en México tenemos 3 órdenes, tiene que ser la sociedad civil, por supuesto nuestra libre empresa y viva la libre empresa, y la academia, quienes estamos llamados a trabajar ya en esto y trabajar a partir de visiones tan puntuales, tan profundas, de especialistas como el arquitecto Toppelson y el doctor Rosales. En el caso del gobierno, como genérico, pero hablemos de los 3 órdenes, gobierno federal, entidades federativas, que tenemos 32, y el número que nadie se sabe, los 2.455 municipios que constitucionalmente tiene nuestro país. Tenemos que tomar conciencia de esta necesidad o de estas necesidades que señalaba. Tenemos un alejamiento y sentimiento de desconexión y desvinculación que tienen gran parte a la sociedad en su conjunto sobre su lugar más íntimo y más importante, su ciudad. Al menos es mi sentir. Nuestro gobierno de México venimos haciendo lo que nunca antes a través de ese dato, y repito, el doctor Rosales participó de manera destacadísima un breve momento hace 2 años.
un promedio de 400 obras de desarrollo urbano al año, eso es un dato, con un sentido social y con un consenso entre los gobiernos intervenidos y las y los ciudadanos que ahí habitan. En una palabra, desarrollo urbano en gobernanza. Pero ello tampoco es suficiente. Lo que sigue es que cada gobierno local, entidad federativa y municipios, en el ámbito de su propia responsabilidad, actúen de inmediato para recuperar la paz, con ello la seguridad, lograr la inclusión de todas y todos en este espacio y volverlo humano, volverlo propio, recuperar entonces nuestro sentido de pertenencia. En esta invitación de la World Future Society o Sociedad Mundial del Futuro, capítulo México, y felicitándoles ampliamente por lo que están haciendo en toda su visión y sus trabajos, y atendiendo a la solicitud de opinar sobre el sueño, así entrecomillado, que además nos parece muy oportuna, necesaria, inteligente y diferente, porque no se habla de ello en los foros, y nosotros hacemos foros todos los días, como nunca se había hecho también. Por poco común que sea esta invitación, en mi opinión, nos debe de llevar a recuperar lo nuestro, lo que nos fue propio y en alguna medida ha dejado de serlo, la ciudad, para dignificar la vida de todas y de todos y con ello nuestro bienestar. Por ello, el gran proyecto de cambio que representa el gobierno al que represento es sujeto de tantos análisis, a favor y en contra, pero en ambos casos con un denominador común. Quienes lo analizan a favor o en contra saben, pues es real, que el statu quo quedó atrás y que el gran objetivo central de, entre comillas, y este es mi propio entendimiento, de equilibrar la balanza y lograr un México para todas y todos, está en marcha e irá a fondo. En el INAFED, el Instituto Nacional del Federalismo y Desarrollo Municipal del Gobierno de México, nos sumáramos al buen trabajo de la Sociedad Mundial del Futuro, o World Future Society, capítulo México, para continuar intercambiando experiencias y proporcionar valor a todas y a todos quienes deseen sumarse a este cometido impostergable, a una sociedad igualitaria, justa, próspera, que merece toda y todo mexicano. Termino con esta idea. Cuando veíamos estas dos magníficas ponencias del doctor Rosales o de la arquitecta Topelson, pensaba yo en un concepto muy sencillo que además hemos impartido en muchas de las capacitaciones, que es una de las funciones medulares del INAFED. Innovar. Y hay muchas definiciones de innovación, pero nosotros tenemos una muy sencilla, que es la que más nos gusta, que es una idea práctica llevada a cabo. Y se dice fácil, pero es complejísimo, porque lo que nos han propuesto los panelistas, y también quisiera pensar que su servidor, lo importante es llevarlo a cabo. Muchas gracias, Ramón. Es un placer estar aquí. Muchas gracias, Rafael. Te agradezco mucho tu presentación y todo lo que nos dijiste, especialmente el final. Fíjate que la vez pasada comenzamos hablando precisamente del futuro y lo que decíamos era la anticipación debe de estar al servicio de la acción. Platicar así nada más no sirve de nada. Quiero también hacer referencia a que nos está acompañando el arquitecto Juan Key. Los que estuvieron la semana pasada obviamente lo recuerdan. Él es el presidente de la Asociación Mexicana de Urbanistas, que somos los coorganizadores de su organización y la World Future Society capítulo mexicano de este evento, y le agradezco mucho que esté aquí presente y que nos acompañe en este y en los siguientes paneles para estar aquí. Y Juan, yo quiero no solo que estés aquí, sino que tú seas quien lanza la pregunta para iniciar esta discusión. Creo que hoy hemos visto temas muy interesantes, porque ha habido enormes coincidencias en el tema de igualdad, en el tema de áreas verdes, espacios comunes, la recuperación de los espacios, el ciudadano como el centro de nuestra ciudad. Por favor, Juan, sé tú el que nos lanzas esa bola para empezar el partido. Gracias Ramón. Bueno, gracias Sarita, gracias Armando, gracias Rafael. Espléndidas intervenciones que sin duda enriquecen la propuesta de la visión que debemos de desarrollar para las ciudades del futuro. Hay tres cosas que yo soltaría de golpe sobre las cuales quisiera que platicáramos. Un tema
para la ciudad que queremos está, por supuesto, ligado al combate a la pobreza. Esto es un reto inaplazable. Las ciudades mexicanas tienen más del 65% de sus habitantes en condiciones de pobreza y muchos por debajo de la pobreza alimentaria, que es sumamente grave. Por supuesto, el segundo tema que pongo sobre la mesa es acciones en este sueño de futuro que hemos de emprender para revertir las graves consecuencias del cambio climático. Hablar del uso racional del agua, hablar de la economía informal, de la economía circular, perdón, y de la eliminación del desperdicio y del consumo exagerado y superfluo que nos deja como muestra la pandemia. Un tercer tema, Sarita lo tocó un poquito de soslayo, pero es muy importante cuando menciona el rescate, apropiación e impulso a nuestro inigualable, somos el cuarto país del mundo en sitios reconocidos por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Entonces, el rescate, apropiación y impulso de nuestro patrimonio monumental, cultural e inmaterial como palancas del desarrollo del futuro, no como sitios turísticos, no como lunares urbanos, sino como puntos de relanzamiento de la vida urbana. Serían mis 3 comentarios puntuales para ver si los podemos abordar: pobreza, patrimonio, cambio climático. En entera libertad empieza la discusión, la conversación. Tenemos quizá media hora por delante, si les parece bien, para discutir estos temas, y luego le pasaré la palabra a cada uno de los panelistas para su cierre. Pero hablemos, no hay un orden ni una moderación, por favor. Pero voy a tomar rápido la palabra, y yo creo que agregando lo que dice Juan, habló de algo muy importante, Rafael, que fue de el fortalecimiento de esos gobiernos, ¿no? De prácticamente de la gobernanza, que se tocó el tema, y cuando mencionó, por ejemplo, lo que se hace desde el INAFED, pues se está fortaleciendo los gobiernos municipales, es darles estrategias, darles herramientas, darles capacitación, darles formación a los gobiernos locales, que a final de cuentas los gobiernos municipales, y cuando mencionó el número de los municipios que hay en México, que además ahora que aprobaron Ceiba Playa en Campeche y otros, cambia siempre el número de los municipios, pero de ellos dependen gran parte de estos problemas, ¿no? Y de la solución, del eslabón más débil de nuestra gobernanza nacional, que son los gobiernos locales y los gobiernos municipales. Obviamente no depende tanto el combate a la pobreza, es muy importante, ahí debería de focalizarse, ahí debería de arrancar el combate a la pobreza, por ejemplo, pero es toda una política nacional derivada de la política económica, del modelo económico en el país imperante, entre muchas cosas, pero si no empezamos a trabajar con los gobiernos locales, abajo, con los municipios, con las alcaldías, ayudarles a tener esas capacidades, tanto económicas, financieras, de capacidades de gestión, que la honestidad ahí esté en los gobiernos municipales, esto no va a cambiar. O sea, yo sí creo que ahí es donde hay que fortalecer, ahí es donde hay que apretar para que pueda, o sea, Curitiba cambió por Lerner en Curitiba, ¿no? Ese fue muy importante. O sea, gran parte de los cambios en las ciudades han empezado abajo, en los gobiernos municipales, antes de que haya estos grandes cambios macro, digamos, a nivel global. Yo agregaría eso, ¿no? Gracias, Armando. Rafael, Sara. A mí me gustaría agregar un par de temas. Mi percepción, que coincide con la de Armando, yo creo que las acciones comienzan en el nivel municipal, y qué bueno que esté con nosotros el presidente del INAFED, porque a partir de ahí se pueden propiciar las acciones significativas para mejorar las condiciones de vida de las personas. Y yo invitaría a algún municipio, uno que de veras quiera apostarle a combatir la pobreza,
que comience con un esquema muy robusto de educación. La educación es el instrumento más eficaz para combatir la pobreza, porque quien tiene una educación puede tener acceso a un trabajo, puede tener acceso a un oficio o puede tener la iniciativa de inventiva de generarse un trabajo. Pero la educación es así como la plataforma fundamental que ha ayudado a las poblaciones a través del tiempo a salir de la pobreza. ¿Cómo lo hizo Singapur? Singapur era un territorio de veras paupérrimo, hace apenas 60 o 65 años. Le pidieron a Malasia que los hiciera territorio de Malasia, y Malasia dijo, más pobres, yo no quiero ni un pobre más, ni uno. Entonces se organizaron, tenían un líder, como todos tenemos un líder, que dijo, pues hay dos caminos por los cuales voy a transitar para que nuestro país se vuelva un país próspero. El primero es la educación. Nos vamos a volver el país de esta zona del mundo que tenga la mejor educación. Todos los niños a la escuela, todos a la escuela y universidades. Y una vez que vio que sí marchaba, pues tecnología y a volverse el centro tecnológico de la zona. Y el otro camino, que además generó muchísimo trabajo, fue construir vivienda para todos. La gente vivía en zampanes, en el río. Era una suciedad espantosa. Pues a meterlos a todos a edificios. Y les confieso que yo los visité, no estaban muy bonitos los edificios, pero no importa. Estaban bien construidos, estaban bien hechos, cada familia tenía un baño y tenía una cocina, una cocineta. Entonces ordenó, y claro, con recursos primero estatales, ¿no? Si no, no sale. Pero comenzó a hacer un esquema revolvente. Entonces, a través de la apuesta a la educación y a la vivienda, comenzó a resurgir el país. Hoy, no tengo ahorita el número de qué país es, pero es de los 10 países que mayor ingreso per cápita tienen en el mundo. Entonces, bueno, hoy vivir en Singapur es vivir en un lugar súper ordenado, claro, y también reglas muy claras, ¿no? Fue más allá, pero la apuesta, que es la que yo le propongo, ¿cómo convencemos a un municipio que le apueste a la educación? Primero Rafael ha de tener la respuesta. No, en realidad, interesantísimo. Fíjense, estoy de acuerdo, por supuesto, con la arquitecta Toppelson, pero quisiera añadir, hay que pensar en la educación, pero no como la educación como la concebimos, o al menos su servidor, preparación académica. Hay que añadirle un aspecto central que creo que es un gran reto que tenemos en México, además nuestro gran país y tan grande y tan heterogéneo y diverso como nuestros propios municipios. Cultura. Y cultura pensando en cómo hacemos las cosas. Es decir, su servidor he conocido toda mi vida mujeres y hombres de buena intención, altamente preparadas, que hicieron grandes problemas en todos los sectores, público, privado y social. No tiene que ver los diplomas que uno tenga o lo que ha hecho. Es la acción que se implementa y cómo va. Ahora, los municipios. Porque hay lo que su servidor denominó el romanticismo municipalista, en donde se dice, pobrecitos municipios, y nada más dañino que ello, en mi opinión. Al municipio, al contrario, hay que ayudarlo en todo, que es lo que nosotros hacemos, pero son las y los responsables, las autoridades municipales, no solo la presidenta y el presidente, de hacer lo que les corresponde. Y fíjense lo que voy a decir, que lo dije en un foro así grande, importante, hace 2 años casi al comenzar, en el INAP. El problema de muchas de las autoridades municipales es que el día que llegan, están pensando en el encargo que sigue.
en vez de ceñirse al 115 constitucional, proveer agua, panteones, mercados, rastros y jardines. Yo les digo a las y los presidentes municipales a diario, con todo respeto se los digo, oye, hay que hablar de parque, hablar y hacer parques, panteones, mercados, rastros y jardines. Analicen, no se habla de ello, porque eso no da foto, no da imagen. Repito, INAFED en 19 años, perdón que lo diga, nunca trabajó con SEDATU. Ahí está la biblioteca, ahí están los archivos, están las órdenes. Pidan una solicitud de transparencia por el INAIO, yo se los doy. Yo los espero aquí. Nosotros tenemos hace 2 años y medio una relación privilegiada por la confianza de SEDATU. Hemos hecho 9 grandes talleres presenciales y semipresenciales que ellos diseñan con 15,000 personas especialistas. Eso no existe. Nosotros no existió nunca antes. Nosotros llevamos capacitados, tengo el nombre y apellido, correo y teléfono y está a sus órdenes, de 90,000 personas. Se capacitaban 6,000 personas en 6 años. En 2 años y medio llevamos 90,000. No tiene nada que ver lo que estamos haciendo. Último punto. Cuando se dice fortalecer las capacidades institucionales, y lo digo con gran aprecio, Armando, es un cliché que uno lo encuentra en libros de hace 25 años. Y yo así lo digo, fíjate, lo digo también todos los días. Dejemos de hablar de fortalecer las capacidades. Ese es un cuento. Hay que mejorar el criterio para la acción. Si ahí, no solo a la presidenta del presidente municipal, al cuerpo colegiado que representa al ayuntamiento, que los hay de 15 personas y los hay de 500 personas. Hay municipios de 300 personas y municipios de 2 millones de habitantes. Es algo complejísimo. Bueno, pero son municipios, son esa primera célula, tienen ese mandato del 115 y repito, que se salen de ahí. Hay que ayudarlos a que se centren en eso y a que piensen, en mi opinión, a mejores criterios. Y que su labor básica es el servicio público municipal. Si se presta un buen servicio público municipal, automáticamente se mejora el nivel de vida de las personas. Es algo complejísimo. Además, todos los sectores, público, privado y social, tienen que estar en ello. Tengo que decir algo muy duro. ¿Cuántas veces, porque yo tengo grandes amigos del sector público, mi padre en paz descanse fue constructor, mediano, pero muy entrón, con grandes triunfos y también grandes fracasos, pero siempre honesto, mi padre. Bueno, ¿cuántas personas hemos sabido de la IP que corrompen a diario al funcionario público? Entonces, tanto la vaca como el que le jala la pata. Entonces, esa cultura hay que cambiarla, porque solo se pone el dedo flamígero los gobiernos. No, ¿qué pasó contigo? ¿Tú estás actuando bien? Hablábamos de condiciones de seguridad social. ¿Por qué tenemos que aplaudir, a rabiar, acabar con la ley del outsourcing? Con el outsourcing, porque le quitaban las prestaciones a las personas. ¿Por qué tenemos que aplaudir que como nunca se ha subido el salario mínimo en la historia, que todavía muchas personas tienen eso como un parámetro para ingreso? Etc, etc. Pero bueno, hubo alguien ahí que dijo que no cree en lo que se está haciendo de este lado. Bienvenido, yo estoy a sus órdenes y digamos, siempre las opiniones, lo dijo Armando, en la diversidad, ¿no? Pero tenemos que creer en nuestro país y lo que estamos haciendo. Y tenemos que pensar, ¿qué estoy haciendo yo? No solo en mi función laboral, como persona, comenzando en tu casa para que nuestro país mejore. Es un tema fascinante, la verdad. Rafael, déjame ahora empezar contigo y hacerte una pregunta que puede generar también más. ¿Cuáles son, tú que tienes ese mapa tan exacto de los municipios y de las áreas urbanas en México, por lo mismo, cuáles son nuestros Curitibas? ¿Quiénes son estos municipios que se acercan más? No es que los sean perfectos, no es que sean ni Curitiba ni sean la utopía, pero ¿quiénes son esas ciudades, a tu juicio, tú que tienes esa visión, que realmente cumplen mucho de lo dicho hoy? Fíjate que, digamos, creo que tenemos ciudades muy destacadas. Por ejemplo, una de ellas puede ser Aguascalientes, con una planeación urbana interesante con los círculos hace 40 años, que además la ventaja fue que tanto el gobierno estatal como el municipal, como se dice, una ciudad-estado, aunque son 11 municipios, Aguascalientes capital tiene tanta preponderancia desde la población y políticamente, que aunque a veces no hay comunicación, siendo el mismo partido, yo lo he visto hace muchos años, se han seguido las políticas para desarrollar urbanamente la ciudad. Querétaro
que creo que el influjo de las personas de la Ciudad de México les hemos dado un empuje también hace 25 años, aunque es desordenada y tiene problemas inmensos. Soy muy amigo, por cierto, del alcalde de Querétaro, una persona muy buena, pero voy a también ser muy duro. Esto es un foro académico y entre colegas y entre grandes personas, nuestras participantes. No encuentro ciudades que yo quisiera destacar, y también lo digo a Dario con mi equipo aquí, con mis compañeras y compañeros. Yo quisiera pensar en Curitivas, no las encuentro, lamentablemente. Por eso tenemos que trabajar duro todos. Último punto. Si uno ve, porque ahorita analicé un poquito, es una belleza lo que nos presentó la arquitecta Sara, y de verdad, qué ideas tan sencillas, ¿no? Partir de lo que se puede, que impacta muchísimo. Pero también tiene problemas Curitiba. Es decir, ahorita, métanse al internet. Entonces, digamos, el que el mundo sea urbano ya ha hecho las cosas muy complejas. Un último punto. Su servidor propuso todo un día un concepto que no es mío, pero es un gran concepto de Guillermo Peñalosa, hermano de Enrique. Enrique fue 2 veces alcalde de Bogotá, son amigos. Es el concepto 880. ¿Qué es eso? Las ciudades tienen que ser para niños de 8 años, yo diría desde bebés, o para adultos de 80 años o más, porque ahora afortunadamente las personas vivimos más. Y tenemos que tener más parques y áreas verdes, como dijo el arquitecto Toppelson. Y no vemos, yo no veo. Tengo 2 años y medio caminando todo el país. Este tiempo he estado pues en lo virtual, pero también doy mis salidas. Esta mañana estuve en Jalisco temprano en la mañana y lo tengo que hacer, muy protegido. No hay esos Curitivas, al menos con estos principios, en mi opinión. Con respeto a todas mis alcaldes y alcaldesas, tenemos que trabajar en ello. Tenemos que trabajar en ello. Gracias, Rafa. Armando, tú querías comentar. Sí, yo ahí sí tengo un disenso democrático ahí con Rafael. No, los municipios, un problema importantísimo, ya que se mencionó, por ejemplo, el programa de mejoramiento urbano, pero con el programa Hábitat, con el programa de rescate de espacios públicos, con el programa de atención a zonas prioritarias, y Sara no me dejará mentir, es que una vez que se les entregan las obras a muchos de los municipios, no tienen con qué mantenerlas y no tienen cómo operarlas. Y hay un abandono muchas veces por cuestiones de operación y mantenimiento de las finanzas municipales, en el que por más que se haga el proyecto, el diseño, la visión de espacios públicos, de recuperación de espacios públicos, los municipios simplemente no tienen económicamente los medios, los recursos para operar ni grandes obras de equipamiento ni la infraestructura urbana. Eso una, ¿no? Por ejemplo. 2, en México hay, ahora que hablábamos de pobreza y que lo metió Juan a la discusión, la pobreza urbana, ahora en la medición de la pobreza oficial en México, que es una pobreza multidimensional y que aumentó la pobreza de 2018 a 2020 y sobre todo por la carencia de algunos satisfactores básicos, curiosamente se redujo en vivienda, ¿no? O sea, hoy estamos, se redujo tanto en los servicios públicos en el ámbito de la vivienda como en la carencia en vivienda adecuada en México. Sin embargo, hay municipios en este país, 6 municipios, que tienen el 100% de sus viviendas en situación de rezago. No el 90, no el 95, todas las viviendas en situación de rezago. Entre ellos uno de los municipios más nuevos del país, como es Eviva Playa, pero hay un municipio en Tlaxcala que tiene el 100% de sus viviendas en rezago. Bavispe, donde fue ahora esta matanza terrible hace unos meses, también tiene el 100% de sus viviendas en rezago, ¿no? En Sonora. Hay 2 municipios en Sonora, 2 municipios en Chihuahua, uno en Tlaxcala, uno en Chiapas, que tienen el 100% de las viviendas. Y muchos municipios no tienen ni institutos municipales de vivienda, hay algunos que sí, pero no se preocupan en cómo atender, por ejemplo, eso que se hizo en Curitiba, la vivienda, ¿no? O sea, darle vivienda digna y adecuada a todos. Si no pueden mantener a veces un parque, no le pueden dar vivienda a todos. Entonces, ahí es un rediseño de la ingeniería, ¿no? Institucional y financiera, muchas veces de los municipios, la que nos sigue haciendo falta para echarlos a andar, ¿no? No que llegue desde arriba, no el trickle down economics, pero en ese fortalecimiento, ¿no?
Sara y luego Rafael, que tienes la mano levantada, pero déjame. No, entonces primero Rafael. Por favor, arquitecta, por favor. Gracias. Bueno, yo lo que iba a decir es que efectivamente lo que han dicho Rafael y Armando es muy atinado. Entonces tendremos que recurrir a esquemas más innovadores, porque, vaya, yo creo que sí se puede. Cuando yo estuve en la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio fue cuando se creó el programa de rescate de espacios públicos. En 6 años de gobierno rescatamos 5,000 espacios públicos, que se dice fácil, pero no fue fácil. Y ahí están. ¿Qué hacíamos? Porque efectivamente, saben que no es solo a veces la falta de recursos del gobierno municipal. A veces es que termina un presidente municipal y llega el otro y dice, no, ese parque lo rescató Juan y yo soy Pedro, yo no voy a mantener el parque de Juan. Unas aberraciones, el parque es para la gente a la que tú te comprometiste a servir, como servidor público que eres, presidente municipal. Pero más allá, lo que hacíamos que funcionó en un buen porcentaje, no puedo decir en cuál, era involucrar, que es el paso siguiente, a la comunidad, a la sociedad civil. Tenemos que nosotros, ciudadanos, involucrarnos más. Y sobre todo eran las mujeres, perdón que lo diga, pero las madres de familia, que veían que ya está una canchita de fútbol 7 y que además ya tienen los niños los uniformes y la pelota, aunque no fueran de la mejor calidad, no importa. Y están jugando, ellas cuidaban el parque. Y si llegaba alguien a tirar basura, lo agarraban de la greña y recoges tu basura. Este es un lugar limpio para nuestros hijos. La propia comunidad es un aliado invaluable. Todos, miren, si analizamos México como país, ¿qué les gusta? El 98% de la gente es gente buena, que quiere lo mejor para sus hijos, para sus hermanos, para sus familias. Todos queremos lo mejor, no queremos lo peor. No nos dejemos amedrentar por ese 2% que pues siempre habrá, es el género humano. Vamos organizándolos, la sociedad civil, la sociedad de empresarios. Saben que en algún espacio público en el norte, cerca de las maquiladoras, que queríamos hacer unas canchas y un espacio público, y pues el municipio nos dijo, no, ellos tenían que poner la mitad del dinero, nosotros la mitad. No tenemos la mitad. Tocamos la puerta de la maquiladora y le dijimos, ¿qué te parece aquí un espacio público? Ok, yo pongo la otra mitad de dinero. Entonces, tenemos que participar más. Somos corresponsables del país. Sí es cierto que el gobierno tiene un papel fundamental, pero con un poquito de ayuda de aquí, de este lado, de la comunidad, de la sociedad, se pueden hacer muchas cosas, innovarlas, no pensar que no somos parte del problema, pero somos parte importante de la solución. Y a eso me refería con educación. Los niños que juegan fútbol, béisbol, algo que les encantaba, las patinetas, que a mí me tenían así, híjole, un niño se va a romper algo. No, nunca se rompe nada, no sé cómo le hacen, pero brincan y trajimos a un gringo a hacer una demostración y entonces, que ahora ya no, vino sin rodilleras, sin casco. Dije, pero si este es gringo, yo pensé que les iba a enseñar que hay que tener todo esto. No, los chavos estaban encantados, tan encantados que ya dejaban de lado las malas costumbres. Por eso es tan importante el rescate de espacios públicos. Es el inicio de la educación. No, yo no me refería a la educación, que también es importante, escolar, ordenada, sino a la educación en la calle, a la educación en el parque, a la educación cuando visitan un bosque, que el bosque es sagrado, que no le echen ni una basura. Esa educación de conciencia cívica, si quieren llamarle así, de conciencia que somos parte de una comunidad, es fundamental y para eso se necesita innovar escuchando a la comunidad.
narro un caso más. En Los Cabos queríamos hacer una cancha de fútbol reglamentaria, ya saben, gigantesca. Y cuando se la presentamos a la comunidad, porque todos tenían caras largas. ¿Cómo México somos un país futbolero? ¿Cómo no quieren no? Le dijimos, ¿y qué quieren? Un velódromo. Pues construimos el primer velódromo. Y a los 4 meses, esos chavitos de 14 y 15 años eran la tercera fuerza ciclista del país. Sí, porque eso era lo que hay que trabajar con la gente de la mano y aprendernos a escuchar unos a otros, escucharnos todos. Es el principio de solución de muchísimos problemas en los que estamos estancados. Gracias. Sara, muchas gracias. Rafael, te paso la palabra y te pido que con tu comentario, el cual uses el tiempo que requieras, también aprovechemos para hacer tu comentario final. Ya nos estamos pasando casi de la 1:30, creo que es un tiempo razonable, entonces aprovechamos para tu comentario y tu cierre. Por supuesto, Ramón, y muchísimas gracias. Pues coincido con la arquitecta Toppelson y quisiera pensar los recursos así muy rápidamente. También siempre decimos aquí en INAFED, eso no se les decía, se les decimos diario. El recurso es siempre escaso, siempre. Lo que hay que hacer, no hoy, toda la vida ha sido escaso. Lo que hay que hacer es aprender a programarlo, ejecutarlo, comprobarlo y sobre todo aprender a generar recursos propios. Porque muchos gobiernos locales, y también se los decimos que no se les decía, están así, dame, no como, dame. Actualiza tu registro público y tu catastro que tienes un rezago de 10 años en promedio en el país, es que es políticamente incorrecto. Ah, no, es políticamente irresponsable de ti como ayuntamiento no hacerlo. 2, el buen ejemplo, lo que dice la arquitecta es fundamental. El 99.5% de las personas en México, yo siempre lo he dicho, somos personas que queremos hacer las cosas lo mejor que podemos. Y un poquitito nos quita todo, de todos los sectores, de todos los sectores también. Y finalmente, ya ven que yo señalé ahí en mis palabras, hay una desvinculación y desconexión, al menos en mi sentir, de una parte importante de las y los ciudadanos. ¿Por qué? ¿Por qué no tienen confianza? Porque no han visto buenos ejemplos, no solo de los gobernantes, de todos, las y los maestros, las y los empresarios, tenemos que ir al buen ejemplo. Muchas gracias, un privilegio felicitarlos a ustedes, Ramón y don Juan, por hacer esto y además, no por ser su servidor, que soy un humilde servidor, por convocar a este lado de la mesa a estos talleres. Vean la página de INAFED, yo hago talleres de este tipo todo el tiempo, invitamos a todos los actores porque tenemos, y lo dijo la arquitecta, que entendernos mejor. Va a ser la única forma de avanzar. Muchas gracias, un aplauso inmenso para ustedes, gracias. Gracias, Rafael, muchas gracias. Armando, tu comentario, porque vamos a dejar a Sara de comentario final. No, yo un abrazo a todos. Para mí ha sido un gusto estar con Rafael, con Sara aquí en la mesa. Siempre se aprende en estos foros. Yo sí me gustaría dejar ese mensaje de esperanza, ¿no? A final de cuentas, si queremos una ciudad para las ciudadanas, para los ciudadanos, depende sobre todo de nuestra exigencia de los derechos. Que exijamos de manera permanente todos aquellos derechos que tenemos consagrados y aquellos que aún no se han conquistado se tienen que conquistar. La ciudad es una construcción no solo física, sino es también una construcción social y los procesos de apropiación de la ciudad, los procesos de apropiación de los espacios pasan por un esfuerzo colectivo. Y yo creo que todavía estamos en momento, en tiempo y hacia allá vamos. Muchas gracias, Armando. Sara. Pues termino con un par de ideas que por supuesto me sumo a esta voluntad de la ciudad la construimos todos, por lo tanto tenemos que participar todos y en los diversos ámbitos. Y como el tema de la vivienda me es muy cercano, debo decirles que así en una conclusión, para mí la vivienda es el hogar privado, pero la ciudad es el hogar público, donde todos nos vemos, donde todos nos encontramos. Es
la ciudad y sus espacios es el espacio más democrático que existe, donde todos nos podemos encontrar. Entonces, construyamos una mejor ciudad para tener una mejor vida para todos. Y yo quiero leerles 2 párrafos de un poema de Octavio Paz, muy breves, que el poema de Octavio Paz es un poema muy largo. En el libro que tengo aquí es como de 6 cuartillas, pero solo les voy a mencionar 2 párrafos que nos pueden servir como conclusión en este sueño de ciudad. Dice Octavio Paz: la ciudad que nos sueña a todos y que todos hacemos y deshacemos y rehacemos mientras soñamos. La ciudad que todos soñamos y que cambia sin cesar mientras soñamos. Gracias. Muchas gracias. Y gracias por la invitación, un privilegio estar con ustedes. De haber tenido a todos ustedes. Ha sido un foro riquísimo en ideas y todo. Como comentario final, nada más recordarles que este es el segundo de 4 y yo quiero, Juan, pedirte que tú también nos des un comentario y que junto conmigo como organizador de este evento y con Roque González, que ha sido mencionado en varias ocasiones, que tiene la virtud de ser socio de la AMU y socio de la World Future Society capítulo mexicano, y que es por quien empezamos estos foros, que esperemos que este sea el primero de muchas series de foros. Hagamos. Juan, tu comentario, por favor. Bueno, yo haría referencia a este último pensamiento que hace Sara respecto a la ciudad que soñamos, que lo dijo Octavio Paz, que movemos, modificamos, etcétera, mientras la soñamos. Creo que lo importante de estos encuentros es el poder construir no solo un ideal, sino, como lo veremos en las próximas sesiones, ya hicimos un análisis tendencial. ¿Qué pasa si no hacemos nada? Ya planteamos cuál es el sueño de futuro, qué componentes debe de tener ese sueño, y creo que lo que nos resta en las 2 sesiones siguientes es poder hablar de los cómo y de los con quién. Aquí lo importante es estar todos involucrados y entender que de aquí tienen que surgir ideas que permitan tener una plataforma, una agenda ciudadana, como se ha dicho aquí, para que impulsemos el desarrollo de nuestras ciudades, pensando, por supuesto, en 2 cosas que dije que quedaron ahí en el aire: el patrimonio, el cambio climático y la necesidad de revertir la lacerante pobreza que tenemos. Sara lanza el comentario: urge mejorar la condición de educación, sobre todo la cívica, la educación social y la participación de todos. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Creo que ha sido una sesión muy enriquecedora y me congratulo de haber sido parte de ella. Que tengan Muchas gracias, Juan. Muchas gracias a todos. Los esperamos de hoy en 8. Recuerden que si ya están inscritos, no tienen que volverse a inscribir. Pueden compartir la liga. Los 2 foros que siguen son interesantes. El día de mañana recibirán todos un correo de agradecimiento, tanto los que fueron como un correo de que lástima que no vinieron los que no vinieron, de los más de 600 inscritos que tenemos, pero todos recibirán en ese correo la liga, la grabación a estas ponencias, a esto que ha quedado, porque nos interesa mucho que todo ello quede disponible. Muchas gracias a todos y muy buenas noches.